es importante, hermano, que seamos instruidos en un tema que solo corresponda a nosotros, como padres de familia, ¿verdad? El Señor en su palabra, hermanos, tiene muchos ejemplos de padres y madres que han cimentado las bases del evangelio, hermano, en naciones y en generaciones, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Romanos 15:4, dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, como podemos ver, hermanos, todo lo que está escrito en la palabra del Señor tiene un propósito, que es para nuestra enseñanza. Recordemos, hermano, que hay un tiempo que el pueblo de Dios no tenía Biblia. Les era más difícil ser instruidos. Entonces ahí es donde el Señor aparecía de forma personal, hablaba de forma personal, enviaba a sus ángeles y trataba a sus siervos de forma personal. Pero ya hoy nosotros igualmente somos tratados de forma personal, pero ya hay un manual escrito, hermano, que debemos cumplir a cabalidad. No nos podemos desviar ni a la izquierda ni a la derecha, siempre en el camino derecho. Entonces dice, y también para que tengamos esperanza. Mire qué importante es, hermano, que usted y yo tengamos esperanza mediante las enseñanzas que están escritas en la palabra. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Mire, así mismo dice, hermanos, en Hechos 16:31, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Conocemos, hermano, que ahí está hablándole a los carceleros, ¿verdad? Cuando ellos en la cárcel tembló, hermano, usted conoce la historia, ¿verdad? Y ellos se postraron delante de Pablo y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Entonces el apóstol Pablo le dice, solo tienes que creer. Y tú y tu casa serán salvos. Entonces, hermano, yo ahí revisando, meditando, hermanos, ¿quiénes eran esos carceleros? Eran personas adultas, estaban ejerciendo un trabajo. La palabra no lo dice, pero seguramente eran padres de familia. Estaban ejerciendo una función para llevar sustento a su casa. Seguramente no eran niños, no eran jóvenes. Seguramente ya eran personas mayores que definitivamente necesitaban ejercer cierta autoridad en ese lugar. Entonces, al sentir ellos todo ese movimiento en esa cárcel, hermano, ellos se presentan delante de Pablo, de apóstol Pablo, que sabemos, hermano, que él tipifica a Cristo. Entonces ellos se rinden a sus pies y le dicen, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Entonces Pablo le contesta, solo deben de creer. Y no solo van a ser salvos. Al creer nosotros, como padres de familia, como líderes de familia, como cabezas de hogar, también llevamos salvación a nuestras casas. ¿Por qué? Porque nosotros nos presentamos como ejemplo. Nuestros hijos, lo que ven como ejemplo es a nosotros como padres. No podemos dejar esa carga al hermano. No, hermano. Ese es un deber que nos corresponde a nosotros. Nosotros debe ser el primer ejemplo de nuestros hijos. Mire,
También está escrito, hermanos, en el libro de Salmos 127:1. Hermanito. En el libro de Salmos 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Pero yo me quiero quedar con la primera parte de este versículo, hermano. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos, si nosotros como padres no ponemos en primer lugar al Señor en nuestras casas, estamos edificando mal. En vano estamos edificando. No importa lo que hagamos, no importa qué tan bonita se mire por fuera nuestra familia, no importa qué tan bonita por fuera se mire nuestra casa, si Cristo no es el centro de nuestro hogar, si nosotros no estamos edificando a nuestros hijos conforme a la palabra del Señor, no estamos haciendo nada. En vano estamos edificando. Entonces, mire, nuestras simientes deben ser sobre la roca, sobre Cristo. Entonces, como le decía al principio, toda la escritura está escrita para que nosotros seamos enseñados y tengamos esperanza en todo lo que está ahí escrito. Entonces, como les decía al principio, hermanos, la Biblia presenta varios modelos de familias o de liderazgo familiar, y cada uno, hermano, tiene su fortaleza, y qué bueno. Pero también en la Biblia está registrado que algunos también tienen sus errores humanos. Y es lo que le decía al principio, ¿verdad? Que eso es muy importante, hermano, que nosotros podamos aprender. Si esto hizo es, si este personaje hizo esto bueno, eso quiero hacer yo. Y si aparece la parte mala, pues esa es la parte que yo rechazo. Puedo aprender para no cometer. Puedo aprender para no hacer eso delante del Señor. Porque yo me quiero presentar agradable delante del Señor. Mire que nosotros como padres, el Señor nos ha dado hijos que son una bendición. Pero esa bendición debemos de guardarla, debemos de cuidarla. Es una responsabilidad que nos ha dado el Señor. Por eso dice que los hijos son bendición. ¿Por qué son bendición? Porque quien nos da es el Señor. Nosotros solo somos guarda y custodio, pero a Él le pertenecen. De Él son, ¿verdad? Entonces, hermanos, como decía al principio, ¿verdad? Hay unos modelos ahí familiares en la palabra del Señor que ellos quedaron registrados en la palabra escrita para que nosotros fuéramos enseñados, para que tomáramos ejemplo de ellos. Entonces, y también quería añadir esto de Proverbios 22:6. Enseña al niño el camino en que debe andar. Aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Por qué escribía esto, hermano? ¿Y por qué esto me lo ponía el Señor en el corazón? Porque sí, qué bonito que desde pequeño un niño, o no sé si usted lo vivió, esté a los pies de Cristo, hermano. Qué bonito. Mire, no hay que andarlo arriando. Ya está enseñado que es Cristo. Él ya sabe que es Cristo. Pero habemos algunos, ¿verdad?, que ya grandecitos y había que andarnos arreando, hermano. Vamos a la iglesia, que nos invitaban y no íbamos. Pero ya los que están pequeñitos, los que han sido instruidos, ya no ocupan eso. Ya ellos solitos. Y gloria a Dios. Pero si habemos grandes, que ya hasta grandes, venimos a conocer al Señor. Que hubo un tiempo que nosotros estamos apartados del camino del Señor, pero ya estamos en la senda correcta. Ya estamos dentro del camino, porque Cristo es el camino. Entonces, hermano,
cuando ponemos a Cristo como centro de nuestro hogar, encontramos fortaleza. Fortaleza cuando viene la prueba, hermano. Cuando viene lo difícil. Porque qué bonito ser cristiano cuando todo va bien. Pero cuando viene la prueba, hermano, si muchas veces lo primero que hacemos es dejar de asistir a la iglesia. ¿Usted cree que eso nos fortalece? Eso no nos fortalece. Y si nosotros hacemos eso, ¿qué van a aprender nuestros hijos? A no venir a la iglesia tampoco cuando las cosas van mal. Entonces, nuestras acciones siembran en nuestros hijos la fe. Lo que nosotros hacemos, nuestros hijos lo ven. Y mire, cuando son niños pequeños, son una esponjita, pero fíjate, cuando están chiquitos no pone mucha atención. El problema es cuando usted ya tiene jovencitos. Ahí es más cardíaca la cosa. Mire, a este tema, hermano, pues, ahí le ponía, de parte del Señor, líderes familiares. Líderes familiares. ¿Por qué líderes, hermano? Porque yo tomaba unos ejemplos de la palabra del Señor que el Señor me daba, ¿verdad? En qué o cómo nosotros debemos de guiar a nuestros hijos. Cómo nosotros debemos de guardar a nuestros hijos. Cómo debemos de nosotros edificarlos. Que ellos vean en nosotros un ejemplo. ¿Qué se debe de hacer para agradar a Dios? ¿Verdad? Entonces, mire, vamos a empezar, hermanos, pues, con el padre de la fe, ¿verdad? Con Abraham. Mire que ahí yo le ponía el padre de la fe, y mire que la fe va de la mano con la obediencia. Porque si usted no cree, difícilmente va a obedecer. Mire que yo tomaba estas 3 circunstancias en las que Abraham obedecía al Señor. Si usted va a la escritura, hermano, y lee esos 3 puntos, usted ve que no son cosas fáciles. No es cosa fácil obedecer eso. Porque, por ejemplo, en Génesis 12, del 1 al 5, hermanos, es cuando el Señor le pide a Abraham que abandone su casa, la casa de sus padres. Hermano, en ese entonces Abraham ya está casado. Ya es un hombre muy rico. Aún no tiene hijos. Pero mire que cuando él parte de la casa de sus padres, hermano, él hasta el sobrino se llevó. Se llevó a Lot con él. Y si usted lee ahí, hermanos, va a ver que Abraham en ningún momento reniega, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, lo vamos a leer aquí, un poco rapidito. Dice en Génesis 12, 1. Y el Señor dijo a Abraham, vete a tu tierra, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. No se la había mostrado. Abraham no sabía para dónde iba. No llevaba rumbo. El Señor le dijo, vete. Vete. Y él obedeció. Miren que en el versículo 5 de ese mismo capítulo dice, y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Él ahí obedeció al Señor, hermano. Y ya se imagina usted, hermano, que mañana el Señor le diga, no, movete hoy, movete mañana para San Pedro o para Choluteca. ¿Usted haría caso, hermano? Qué bueno que ni un amén, hermano, es sincero. Sí, porque es difícil. Imagínese a Abraham, hermano, que era un hombre muy rico, tenía todo. Y él tuvo que moverse.
sin renegar inmediatamente. Entonces, ahí hay obediencia. Vemos el siguiente punto, hermano, en la circuncisión de sus hijos. También, hermanos, ahí en Génesis 17, del 9 al 11, ¿verdad? Aparece cuando el Señor le hace un pacto, ¿verdad? Lo manda que tiene que circuncidar a todos los varones de su casa. Pero mire que en el versículo 23, él obedece. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día les circuncidaron la carne de su prepucio, tal como Dios había dicho. Entonces, vamos otra vez a la obediencia. Abraham no renegó. Abraham en ningún momento dijo, no, a los niños les va a doler. No, a los niños no les va a gustar. Y usted sabe qué es circuncidar, ¿verdad, hermano? Es quitar la carne. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, nos duele cuando le quitamos algo a nuestros hijos? Le quita el celular a todo a su hijo, hermano. 3 amenes, está bueno. Que sea sincero. O sea que no lo hacemos. Pobrecito el niño se va a poner triste. No tiene cómo distraerse. Dele la Biblia. Dígale, hagamos un trato. Léeme 2 capítulos de la Biblia y te presto el celular 1 hora. ¿No le parece, hermano? Es estrategia. Hermano, ya realmente hay pocas cosas provechosas en las redes sociales. Realmente, hermano, hay que circuncidar a nuestros hijos en ese punto. Debemos circuncidarlos, hermano, porque no están sacando nada provechoso, no están aprendiendo nada bueno, a menos que usted me diga que mira, prédica, ¿verdad? ¿Lo cree, hermano? ¿Y quiénes estamos dando el ejemplo, hermano? ¿Quiénes estamos dando el ejemplo, hermano? Nosotros. Nosotros pagamos mucho en redes sociales también. ¿O no? ¿O vemos prédicas todo el día? Cada vez que podemos. Cuesta, ¿verdad, hermano? Pero debemos obedecer. Hay que circuncidar nuestras casas. Me bloqueó. Permítame. Gloria a Dios. Mi hermano, que otro ejemplo de obediencia de Abraham ocurre en Génesis 22, cuando le toca ofrecer a su único hijo ante Dios. ¿Y Abraham renegó? No renegó. Dice la palabra del Señor. Y mira, hermano, lo importante que es obedecer al Señor. Ahí Abraham le pide, hermano, usted conoce la historia de Isaac, que lo va a presentar en sacrificio. Y usted lee la historia y Abraham nunca renegó. Nunca lo hizo. Entonces, mire, cuando nosotros
sembramos en nuestros hijos obediencia, miren lo que ocurre. En Génesis 26, del 3 al 5 dice, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. ¿Por qué lo confirmó, hermano? Porque era guapo, porque tenía dinero. ¿Por qué lo confirmó? Porque en el versículo 4 dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y te daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció. Porque ese padre obedeció al Señor, entonces su hijo cosechó esa bendición. Entonces, no, hermano, entonces nosotros como padres debemos de ser obedientes delante del Señor, para que nuestros hijos aprendan la obediencia, ¿verdad? Entonces, el liderazgo de Abraham es un liderazgo familiar que nos muestra visión. Del bienestar, para que nuestros hijos logren un bienestar integral. No solo en lo económico, no solo en la salud, sino también en lo espiritual. También en lo espiritual, que es lo que debería ser primero de nosotros como padres, mostrarle a nuestros hijos. Mire, de este personaje que nos está hablando nuestro pastor, ¿verdad? De Débora, en el punto número 2. Se palabra del Señor en Jueces 4:4. Débora era líder de Israel y era profetisa y esposa de Lapidot. Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera y conocida como la palmera de Débora, y los israelitas acudían a ella para que les resolviera sus problemas. La palmera de Débora queda entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Como vemos, hermanos, ahí pues Débora es presentada como una líder, como una profetisa y también como una esposa. ¿Y qué función tenía Débora? Era jueza. La función de ella, hermanos, era ser una líder espiritual y política. Ella brindaba estabilidad en tiempos de caos. Pero mire, que también tenía influencia maternal sobre el pueblo. Le digo esto porque usted me puede decir, ¿verdad? Ahí no, hermano, pero ahí no menciona que Débora tiene hijos. Y entonces, ¿por qué está en este tema de padres o de madres? Porque dice la palabra del Señor en Jueces 5:7, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Dice Jueces 5:7 en la traducción lenguaje internacional. Entonces yo, Débora, me levanté para defender a Israel, como defiende una madre a sus hijos. Como vemos, hermanos, Débora tenía una función, o varias funciones, que entre ellas era ser juez. Entonces ella juzgaba los problemas del pueblo. Entonces, a usted como madre, ¿cuántas veces le toca juzgar los problemas en su casa? Con sus hijos. ¿Somos justos con nuestros hijos? ¿O tenemos un consentido? Que aunque haga berrinche no le hacemos nada. ¿Cómo juzgamos las situaciones cuando el consentido le pega al que no es consentido?
Usted también le pega al que no es consentido. Entonces vemos, hermanos, que una función de una madre espiritual es juzgar con justicia. Con justicia. Débora también era profetisa, hermano. Y mire qué importante es con los dichos de nuestra boca atar a nuestros hijos al altar. No los maltratemos, no los insultemos. Que a veces nos sacan la piedra de caja, hermano. Pero pensemos antes de reprenderlo. ¿Cómo los vamos a castigar? Pensémoslo. Ustedes, no sé cuántas Déboras hay aquí, hermano. ¿Qué tal? Y les digo Débora con el sentido, hermanos, de que tal vez usted sí busca al Señor, pero tal vez su esposo no. Yo no conozco el testimonio de la gran mayoría, pero le digo que no sé cuántas hay. Pero hermanos, no quitemos nuestra mirada de las cosas de arriba. El Señor me ponía una palabra, hermanos, de Débora. Y en mi corazón, hermanos, el Señor me decía: dile esto a mi pueblo, dile esto a mi hija, dile esto a mi sierva. Mire, hermanos, y vive el Señor y vive mi alma, que voy a rogar que se ponga su velo. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero hermanos, así dice el Señor: tú que has forjado espada, estad firme, proclamad mi nombre, prepárate para la guerra, no temas, yo estoy contigo. Y tú te levantarás como Débora y despertarás a los valientes que están en tu casa y los traerás a esta casa delante de mí y se congregarán juntos. Así dice el Señor, hermano. Gloria a Dios. Mire, hermano, acá hay otro ejemplo familiar. Josué. Como padres, como líderes familiares, hermanos, debemos de tener principios claros, hermanos, de cristianos. No podemos andar ahí tibios, hermanos, ni fríos. Debemos de tener convicción como cristianos. Mire que Josué, hermanos, no solo fue el sucesor de Moisés, no solo fue un líder militar. Josué, hermanos, no se doblegó cuando tenía aquella presión en la sociedad, allá en Josué 24. Pero quiero llevarlo aquí. Mire que Josué, el Señor ya le había mandado que tenía que tener conocimiento de la palabra. Ahí en Jueces 1:8, en Josué 1:8. A él el Señor le dice que tiene que meditar en este libro de día y de noche y que no se apartará de su boca. Entonces vemos, hermanos, como líderes debemos de escudriñar la palabra. Leemos la Biblia, hermanos. Estudiamos la palabra. Si usted me dice amén, gloria a Dios, lo está haciendo bien. Mire,
En Josué 1:9 el Señor le dice repetidas veces a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero ahí en el 1:9 también le dice, esfuérzate y sé valiente. Hermanos, esfuerzo lo vemos como un sacrificio. Es algo que cuesta. Entonces, quiero decirle esto. Nosotros nos presentamos delante del Señor como sacrificios. Y ese es el ejemplo que toman nuestros hijos. Que nosotros, ¿qué tipo de sacrificio le presentamos al Señor? Por ejemplo, ¿cada cuánto se congrega, hermano? ¿Cómo está ese sacrificio ante el Señor? ¿O no es valiente? ¿O sí es valiente? Le digo esto, hermano, porque a veces con una cosita y lo primero que hacemos es, hoy no voy a ir a la iglesia. Se nos atraviesa un pollo, hermanos, no voy a ir a la iglesia. Se nos muere el gato, no voy a ir a la iglesia. Se mete un ratón a la casa, no voy a ir a la iglesia. Hermanos, estamos siendo valientes. Estamos mostrando esfuerzo delante del Señor. Y mire, y esta es la convicción y la claridad que muestra Josué en aquel día de Josué 24:15. Usted sabe, hermano, ahí él tenía gran lío, ¿verdad? Porque él no quería ser arrastrado con el resto del pueblo. Entonces él les dice, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa sí voy a servir al Señor. Aunque ustedes sirvan a otros dioses, que les vaya bien, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, hermano, esos son los principios que nosotros como cristianos debemos de tener. Esa convicción. No, yo hoy voy a ir a la iglesia, llueve, truene y relampaguee. Y si está de servicio, mucho más. ¿Sabe por qué? Porque usted es el sacerdote ese día. ¿Y cómo se va a presentar sacrificio si no hay sacerdote? Debemos de tener listo el templo. Tenemos una gran responsabilidad dada de parte del Señor. No porque nosotros queramos, ni porque seamos bonitos, ni feos. Es una responsabilidad que el Señor ha delegado a nosotros, a todos nosotros. Entonces, hermano, ahí Josué pues demuestra unos valores y se presenta como un gran ejemplo, no solo delante de sus hijos, hermano, sino ese ejemplo nos ha alcanzado hasta hoy a nosotros. Amén, hermano. Ejemplo, Josué es un gran ejemplo para nosotros el día de hoy. Podernos parar, hermano, y decir, no, yo y mi casa serviremos al Señor. Y cómo se nos ha mostrado, ¿verdad? Que probablemente sea algo incorrecto decir yo y mi casa, ¿verdad? Dicen el burro por delante, dicen, va. Pero no, esa es la forma correcta. Porque nosotros como padres, como líderes de familia, somos los primeros. Porque ese es el ejemplo que presentamos ante nuestros hijos. Y el Señor se agrada de eso. Mire, hermano, yo lo voy a despachar temprano. Mire, hermano, al punto 4, Job. Mire, Job el intercesor. Y le ponía aquí, hermano, parado en la brecha. En Job 1:4 dice la palabra del Señor, sus hijos solían ir a hacer un banquete en la casa de cada uno por turno. E invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba.
y levantándose temprano ofrecía holocausto, conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos han pecado y han maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job a veces, siempre, siempre. Entonces, hermano, Job nos enseña que nosotros como padres debemos de interceder por nuestros hijos. ¿Lo hace, hermano? Gloria a Dios. Ahí hay un montón de amén. Hermanos, que es importante que nosotros intercedamos por nuestros hijos. Mire, qué bonito, hermanos, que aquí en el ministerio hay un día que se puede presentar holocaustos temprano. Y mire qué triste que ahorita voy a preguntar yo quiénes vienen. Y poquitos amenes. ¿Por qué, hermano? Porque ese día no venimos a presentarnos delante del Señor y ofrecer ese sacrificio de levantarnos temprano y venir a orar por nuestros hijos aquí. Hermano, si usted tiene sus hijos aquí en la casa del Señor, gloria a Dios. Y si usted no los tiene, ya van a venir. Ya los va a traer el Señor. Pero venga los sábados en la mañana. Sí, hermanos, es que ese es un ejemplo que nosotros debemos de presentar a nuestros hijos. Presentarnos temprano, ofrecer sacrificios. Mire, hermano, los que ya tenemos hijos un poquito mayores, yo tengo 2 jovencitos y 2 biológicos, y 2 más que me regaló el Señor. Hermanos, yo le ruego al Señor por sus pecados. Debemos de hacerlo. Y también hay que pedirles que los traiga pronto a sus pies, porque el Señor ya viene. ¿O no se quiere ir en familia usted, hermano? Nos queremos ir en familia. Intercedamos ante el Señor para que el Señor tenga misericordia de ellos. Mire, y acá hay un ejemplo en la Biblia. Cuando el pueblo de Israel hizo muchas cosas contra el Señor, mire, el Señor tuvo todavía misericordia, hermano. Y todavía anduvo buscando ahí uno que orara por el pueblo de Israel. ¿Y sabe qué? No hay ninguno. Escrito está, hermanos, en el libro de Ezequiel 22:30. Dios busca que alguien interceda por su pueblo, hermano. Ahí en la palabra del Señor, hermanos, ahí dice que el Señor buscaba uno que estuviera parado en la brecha para perdonar ese pueblo. Entonces, hermanos, uno en nuestra casa que venga aquí a interceder, podemos lograr muchas cosas delante del Señor. Para cuando Él venga, el día del Señor, ellos ya estén guardados, ellos ya estén protegidos. Nosotros ya hayamos presentado nuestras peticiones delante de nuestro abogado y que a ellos no les pase nada. ¿Y quién es nuestro abogado, hermano? Cristo. Para que nosotros nos presentamos aquí a orar y podamos decir: Señor, guarda a mis hijos, líbralos, perdónalos. Igual nosotros, ¿verdad? Como padres. Pero ese es el ejemplo, hermano, que debemos presentar como padres delante del Señor. Porque ese es parte del rol familiar, hermano. Por proteger espiritualmente a nuestras familias por medio de la oración constante, ¿verdad? Mire, acá hay otro ejemplo en el libro de los Corintios 1:16, perdón, 16:15. Estéfanas, espíritu de servicio y buen testimonio. Mire, Estéfanas pocas veces se predica de él, hermano.
Pocas veces yo he escuchado en mi vida prédicas de Estéfanas. Y mire que este hombre deja una gran enseñanza, hermano. Este hombre muestra una necesidad de buscar del Señor. Dice la palabra del Señor, ahí en 1 Corintios 16, del 15 al 18, dice: os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro. Por tanto, reconoced tales personas. Mire que aquí en el versículo 16, hermanos, dice que Estéfanas es de las primicias de Acaya. Acaya, hermanos, es una región ahí en Grecia. Y seguramente, hermanos, porque ellos se convirtieron ahí se sentó la iglesia. Son primicias. Y mire que esa familia, ese padre, que es el primero que menciona Estéfanas, servía a los santos. ¿Y quiénes son los santos, hermano? El pueblo del Señor. Él tenía ese espíritu de servicio para servir a la iglesia. Él solo servía. Él servía con su casa, con su familia. Por eso que hay registrado en la palabra la casa de Estéfanas. Y mire, este Estéfanas, cuando el apóstol Pablo dice ahí de que Estéfanas ha reconfortado su espíritu, ¿sabe por qué? Porque Estéfanas se echó un viajecito de 5 cuadras. Estéfanas fue hasta Éfeso, desde ahí, desde Corinto. Aproximadamente, hermanos, son 550 kilómetros en línea recta. Pero en esos tiempos no había carro, no había avión. Lo que más había eran botes y no eran tan rápidos como los de hoy. Los caminos no eran los mismos. ¿Y sabe qué fue a hacer Estéfanas a Éfeso? Fue a bautizarse. Está escrito en la primera carta de los Corintios, ahí en el capítulo 1, no sé si lo tengo aquí, o me ayuda, hermano. En 1 Corintios creo que es el 9, donde Pablo dice, mire, es que a esto que yo le traigo, que es un buen testimonio. Hermano, Pablo no bautizó mucha gente, porque dice él que él no vino a eso. Él no vino a bautizar. Pero sin embargo, Estéfanas fue uno de los privilegiados que fue bautizado por el apóstol Pablo. Ahí está escrito en el... A ver, lo voy a buscar aquí. Permítame. Hay tiempo, es temprano. Voy muy rápido. Porque he sido ruego estar de Cristo. No lo hay. También, en 1 Corintios 1:16 dice, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado algún otro. Imagínense, hermano, tener el privilegio, el testimonio de poder decir, yo fui bautizado por el apóstol Pablo. Y no es que Pablo vino aquí, él fue allá. Porque dicen algunos estudiosos de la palabra, hermano, a mí no me crea,
que probablemente el que llevó la carta a los Corintios, al menos la primera, fue Estéfanas. La palabra del Señor no deja registrado contundentemente quién llevó las cartas a los Corintios. Por ahí aparece Tito, pero no está claro. Pero me llama la atención que Pablo sí se acuerda de Estéfanas en 2 ocasiones. Tanto cuando fue hasta Éfeso y cuando al final de la primera carta de los Corintios. Entonces me llamaba poderosamente, hermanos, que el Señor pueda ver en nosotros ese sacrificio, esas ganas de buscarle, esas ganas de ser bautizados. Y dice, bauticé a los de la casa de Estéfanas. O sea que no solo lo bautizó a él, sino que a toda su casa. Entonces presenta un buen testimonio delante del Señor. Y mire eso, ¿verdad? Que dice ahí de que ellos servían a los santos. Era una familia que servía también. Es una familia diligente que atendía a los santos. Y también cuando fueron a Éfeso confortaron el espíritu del apóstol Pablo. Porque ha de ser difícil estar preso, ¿verdad, hermano? Ha de ser difícil estar preso y que nadie lo vaya a visitar. Pero mire que a Pablo, esta familia se tomó 550 kilómetros para irlo a visitar. Porque ellos tenían la necesidad. Había una necesidad en esa casa. Una necesidad de bautizarse, de ser una nueva criatura, para poder servir al Señor. Entonces, hermano, lo que le quiero decir es esto. Es muy bueno que nosotros como padres tengamos un buen testimonio. Que afuera puedan decir, ah, no, ese es cristiano. Se le nota. Ese se nota que va a envenecer. Ese es fuego. Que se note, hermanos, nuestro testimonio. Y aquí en la iglesia, pues, hermano, como les decía, los que ya tienen sus hijos aquí, gloria a Dios. Pero los que no, el Señor ya los va a traer. Ya que se los trae, hermano, créalo. Mire, hablando de necesidades de conocer al Señor, ¿verdad? Mire que este punto número 6, aquí le traigo a Zaqueo, hermano. A Zaqueo. Dice aquí, hermano, que le pongo ahí, conocer a Jesús y salvación familiar. Todos creo que conocemos la historia de Zaqueo, hermanos. Dice la palabra del Señor que él vivía en Jericó. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de recaudador de impuestos y que deseaba conocer a Jesús. Pero era pequeño de estatura y la gente le impedía verlo. Como vemos, hermanos, ahí hay un hombre que tiene la necesidad de conocer a Jesús. Tiene una necesidad de conocer a Jesús. Y usted conoce la historia, hermano. A él no le impidió la multitud que él conociera a Jesús. Él subió a un árbol y Jesús puso su mirada en él. Ese hombre le demuestra a su familia que tenía la necesidad de conocer al Señor. Y cuando nosotros, hermanos, presentamos nuestras necesidades delante del Señor, Él obra. Él nos mira. Él nos escucha. Y no solo se queda ahí. Dice el siguiente versículo: Zaqueo bajó a toda prisa y lleno de alegría, recibió
a Jesús en su casa. Como vemos, hermanos, cuando nosotros tenemos el deseo de conocer a Jesús, Él no solo nos mira, Él no solo nos oye, sino que Él nos visita en nuestras casas. Él habita en nuestras casas. Pero debe de haber una iniciativa de un padre o de una madre de conocer a Jesús. Debe de haber en nosotros esa necesidad de poder conocerle. Mire, dice él, ahí en Lucas 19:6, perdón, en Lucas 19 del 9 al 10. Entonces Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es descendiente de Abraham. En efecto, el Hijo del Hombre no ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, perdón, hermanos. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Entonces, hermano, cuando usted se presenta aquí delante del Señor, es porque usted tiene una necesidad. Usted tiene una necesidad de buscarle al Señor. Usted tiene una necesidad de que el Señor lo mire, del que el Señor lo oiga. Entonces, hermano, hoy usted recibe esa unción y esa unción va junto con usted a su casa. Entonces nosotros nos ponemos de frente y podemos llevar esa salvación a nuestras casas. Por eso es que yo le digo que si su hijo no está aquí, que si su esposo no está aquí, que si su esposa no está aquí, el Señor pronto la va a traer. Porque usted ya lo vio el Señor, o usted ya lo escuchó el Señor. Ahora el Señor está visitando su casa. Entonces Él la va a salvar. Él la va a sanar. Él va a hacer la buena obra en su vida, hermano. Pero debemos de estar nosotros primero como padres con una necesidad. Si nosotros no presentamos necesidad delante del Señor, hermanos, difícilmente debemos de nosotros como padres primero presentar esa necesidad, esas ganas de conocer al Señor. El punto número 7, hermanos, y el último, dice Lidia: oír la palabra, creer. Mire que Lidia no es muy diferente a Zaqueo, solo que es otro tipo de circunstancia. Dice en Hechos 16:14: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón, para que recibiera lo que Pablo decía. Ahora bien, vemos que la palabra del Señor dice ahí que había cierta mujer ahí que adoraba al Señor, que era de Tiatira. ¿Le suena ese nombre, hermano, en la palabra del Señor? Tiatira. Tiatira se menciona en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2. Es una iglesia, hermano. Pero el Señor tenía contra esa iglesia algo que, porque ellos tenían, esa iglesia tenía el espíritu de Jezabel. Era una iglesia muy buena. El Señor ahí le dice que era bueno en esto, bueno en aquello, pero le dice: pero tengo contra ti que tienes el espíritu de Jezabel. Pero mire, hermanos, que investigando ahí,
Pablo nunca fue a Tiatira. Sí anduvo en varias partes de Turquía, pero a Tiatira nunca fue. Y mire que ahí, viendo comentarios, hermano, y estudiando eso ahí, mire que dice la palabra del Señor que Lidia, a pesar de Tiatira, Lidia no llevó la iglesia a Tiatira. Mire este otro testimonio de Lidia, ¿verdad? Que dice ahí la palabra, hermano, que Lidia fue la primer creyente y la primer bautizada en Filipos. Entonces, por eso se cree que la iglesia de Filipos se sentó en esta casa. Ahí comenzó la iglesia de los filipenses por Lidia. Entonces yo me pongo a pensar, hermanos, en el Señor no hay casualidades. Mire que esa mujer que no era de ahí, pero sentó una iglesia ahí. Sobre su casa se sentó una iglesia. ¿Y por qué le digo sobre su casa, hermano? Porque dice en el versículo 15, cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. En otras versiones dice, da a entender, hermano, que sí fueron. Obviamente pasó un lapso de tiempo entre el versículo 14 y en el versículo 15. Hay un lapso de tiempo ahí. Pero mire que esa mujer que estaba ahí haciendo su negocio, porque dice que era vendedora de púrpura. Si usted recuerda, hermano, ¿para qué se ocupa el púrpura? Es una tela carísima para los reyes. Entonces mire esa mujer emprendedora, hermanos, pudiente, porque para comprar púrpura había que tener billete. Esa mujer emprendedora estaba ahí. A pesar de que tenía dinero, estaba ahí junto al río, escuchando la palabra del Señor. Entonces, ¿cuántas mujeres están hoy aquí escuchando la palabra del Señor aquí en el río, junto al río? Gloria a Dios, hermano. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Su casa pronto va a ser bautizada. Imagínense, hermano, que en su casa habrá un discipulado y usted todavía no lo sabe. Pero ¿qué tal el Señor ya tiene ese plan? Que se siente una iglesia en su casa, hermano. Que su casa se pueda ir a recibir la palabra del Señor. Entonces, esto es un testimonio que me deja Lidia, hermano. Un buen testimonio, ¿verdad? Que alguien que no es de ahí pueda sentar una iglesia tan importante a la cual Pablo queda registrado, el apóstol Pablo, que envió una carta, la carta de los filipenses. Y cuánta enseñanza hay ahí. Que mi hermanos, nuestro comienzo puede ser pequeño, pero nosotros vamos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, hasta que el Señor nos perfeccione en su día, en su llegada. Tal vez si los hermanos de alabanza me van acompañando. Entonces, como podemos ver, hermanos, ahí un listado el resumen. Hay varias enseñanzas que nos dejan ahí diversos líderes familiares. Gente, hermano, que tuvo adversidad, gente que tuvo ahí problemas, pero todas estas casas pusieron como fundamento a Cristo, a Dios.
Y todas estas casas, usted ve, ninguna falló, ninguna fracasó. Todas pudieron salir avantes. No hubo ahí, por ejemplo, en todos los puntos, hermanos, mire que Abraham nos enseña, hermanos, la obediencia. Qué importante es que nosotros seamos obedientes. Mire ahí, Débora, hermano, nos enseña liderazgo, sabiduría, que es la forma correcta, hermanos, que debemos de guiar nuestras casas. Que no podamos quedarnos ahí sin convicciones como Josué. Que realmente tengamos un compromiso con el Señor, hermano. Que realmente nosotros nos podamos sentir comprometidos con el Señor. Por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y que podamos dar ese ejemplo a nuestros hijos. Mira ahí el caso de Job, hermano. Que como padres podamos interceder por nuestros hijos. Tal vez ellos están alejados del Señor, pero usted puede interceder por ellos. Hoy, hermano, su hijo puede estar tal vez sumido en las drogas, en el alcohol, en los vicios, hermano. Pero usted tiene una herramienta para sacarlo de ahí. Y es el clamor al Señor. Usted lo puede hacer, hermano. Usted puede pedirle al Señor para que Él obre en nuestras familias. Estefanas, hermano, el espíritu de servicio y un buen testimonio. Mire, ahí de Job quiero decir algo más. ¿Cuántos de nosotros, hermano, somos el resultado del clamor de un padre, del clamor de una madre? ¿Cuántas veces nuestros padres oraron para que nosotros hoy estuviéramos aquí, hermano? ¿Cuántas veces su padre o su madre doblaron rodillas para que hoy se cumpliera ese milagro? Para que usted hoy estuviera en este lugar. Zaqueo, ese deseo de conocer al Señor, hermano. Pero no solo ser cristianos aquí en la iglesia, sino que realmente el Señor pueda habitar en nuestras casas. Que realmente le demos la oportunidad al Señor, le abramos las puertas de nuestro hogar y que Él obre en nuestros hogares. Que Él realmente pueda llevar la salvación a nuestras casas. Que Él realmente pueda decir, este es un verdadero hijo de Abraham. Y Lidia, hermanos, que el Señor en cada padre, en cada madre, pueda operar en nuestros corazones y que podamos recibir la palabra del Señor, hermano. Y así podamos bautizar nuestras casas. Le voy a rogar, hermano, que se ponga de pie. Vamos a orar. Voy a rogar ahí que cierre sus ojitos. Padre de la gloria, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre bendito, porque ha sido tu voluntad, Padre, que cada uno de nosotros, Señor, nos presentáramos hoy a tu casa, Padre, para presentarnos, Señor, como un sacrificio vivo, santo y agradable, Padre, en el cual, Señor, tú te puedas deleitar, Padre. Gracias, Señor, porque me has permitido, Señor, predicar tu buena palabra. Gracias, Señor, porque esto no es para el que quiere ni para el que corre, Señor,
sino porque tú tienes misericordia, Padre. Señor, gracias, Padre bendito, porque tú has llenado mi boca, porque he hablado las cosas conforme a tu palabra, Padre. Por tu palabra, Señor, en esta noche hemos cincelado, Señor, tu palabra.